En la dimensión más alquímica del arquetipo sagitariano aparece un reto vinculado a la administración del propio fuego vital a lo largo de los ciclos largos de la existencia. Sagitario suele vivir por oleadas de entusiasmo, por ráfagas de inspiración que lo elevan con intensidad casi profética. Sin embargo, la vida no siempre responde al ritmo del impulso. Existen estaciones donde la expansión es silenciosa, subterránea, casi invisible. El desafío consiste en sostener la visión incluso cuando el paisaje externo no refleja crecimiento inmediato. Allí se forja la resistencia espiritual que transforma el entusiasmo en vocación. También emerge un aspecto profundo relacionado con la integración de la duda como herramienta de evolución. Sagitario está naturalmente orientado hacia la certeza optimista, hacia la fe amplia, hacia la confianza en que el horizonte siempre ofrecerá algo mejor. Pero cuando la duda aparece, puede sentirse como traición interna. El verdadero crecimiento ocurre cuando la duda deja de ser enemiga y se convierte en maestra. Cuestionar las propias creencias no debilita la visión, la purifica. Cada revisión consciente fortalece la autenticidad del propósito. Existe además un reto vinculado a la relación con la promesa futura frente al presente imperfecto. Sagitario puede vivir proyectando una versión más amplia de sí mismo, una identidad en expansión constante. Sin embargo, el peligro reside en desvalorizar la etapa actual por no coincidir aún con la visión final. La épica interior madura cuando comprende que cada fase, incluso la más modesta, es parte esencial del trayecto. La expansión auténtica no niega el presente, lo honra como fundamento. En el plano psicológico, Sagitario enfrenta el desafío de no convertir la independencia en aislamiento emocional. La autosuficiencia puede volverse muralla si no se equilibra con apertura afectiva. Permitir apoyo, aceptar consejo, reconocer límites humanos no contradice su fortaleza, la humaniza. El centauro evoluciona cuando entiende que la verdadera grandeza incluye interdependencia consciente. Hay también un aprendizaje profundo en la gestión de la frustración acumulada. Cuando múltiples proyectos no alcanzan la magnitud soñada, puede surgir una sensación de dispersión histórica. El reto es integrar cada intento como parte de un entramado mayor. Ninguna experiencia es desperdicio si deja expansión de conciencia. La mirada amplia de Sagitario debe aplicarse también a su propia biografía, reconociendo que incluso los desvíos fueron parte del mapa oculto. En la dimensión espiritual más elevada, aparece la prueba del desapego del reconocimiento intelectual. Sagitario puede destacar por su visión filosófica, por su comprensión amplia de sistemas complejos. Pero si la identidad se ata demasiado a esa superioridad conceptual, el crecimiento se estanca. La verdadera sabiduría implica flexibilidad constante. Cada nueva experiencia puede redefinir lo que antes parecía definitivo. Otro aspecto no desarrollado radica en la relación con el cuerpo físico. El fuego mutable puede empujar a ignorar señales de agotamiento en nombre de la aventura o el proyecto trascendente. Sin embargo, el cuerpo es el vehículo de la expansión. Aprender a respetar ritmos biológicos es parte de la maestría. La energía sostenida requiere equilibrio entre acción y recuperación. Existe también el reto de integrar la alegría con la responsabilidad sin sentir que una anula a la otra. Sagitario es símbolo de entusiasmo y celebración. Pero la madurez exige asumir compromisos que pueden parecer menos excitantes. Cuando descubre que la responsabilidad puede ser vivida con espíritu alegre, se produce una síntesis poderosa. La disciplina deja de ser carga y se convierte en herramienta de libertad. En el plano social, Sagitario puede sentirse llamado a inspirar cambios culturales o ideológicos. Sin embargo, la transformación colectiva rara vez ocurre de manera inmediata. El reto consiste en sembrar sin exigir resultados instantáneos. La siembra consciente requiere paciencia histórica. El arquero dispara la flecha, pero comprende que el impacto puede manifestarse más adelante en el tiempo. Hay una dimensión íntima relacionada con la reconciliación entre el ideal y la imperfección humana. Sagitario apunta hacia lo más alto, pero vive en un mundo lleno de contradicciones. El desafío es no perder la fe ante la imperfección propia o ajena. La expansión auténtica no exige pureza absoluta, exige coherencia progresiva. También emerge el aprendizaje de administrar la intensidad emocional cuando la pasión por una causa se convierte en obsesión. El fuego necesita dirección, pero también equilibrio. La pasión sostenida con conciencia estratégica produce transformación, la pasión desbordada puede agotar recursos internos.
En la dimensión más profunda del alma sagitariana, el mayor reto se revela como la integración del infinito en límites temporales. Vivir con conciencia de eternidad mientras se transita un cuerpo finito exige sabiduría superior. No se trata de conquistar todo en una sola vida, sino de avanzar con intención clara en cada paso. Cuando Sagitario alcanza este nivel de integración, su expansión deja de ser ansiedad por lo lejano y se convierte en manifestación consciente de grandeza interior. La flecha que dispara no busca escapar del presente, sino elevarlo. Cada meta se convierte en acto de coherencia. Cada desafío en oportunidad de refinamiento. Así, la epopeya sagitariana no es simplemente el viaje hacia horizontes externos, sino la construcción de un fuego interior tan estable que puede iluminar cualquier territorio. El mayor reto se transforma entonces en su mayor poder, expandirse con propósito, sostener la visión con disciplina y convertir la libertad en una forma suprema de responsabilidad consciente. En la dimensión más profunda y arquetípica de Sagitario surge un desafío relacionado con la integración de la libertad interior con la expansión exterior. Sagitario vive impulsado por la necesidad de explorar, de descubrir, de atravesar horizontes desconocidos, pero con frecuencia olvida que la verdadera aventura no siempre ocurre fuera del cuerpo o de la geografía, sino dentro del propio ser. La expansión auténtica exige que el centauro domine su mundo interno, que su fuego interno no dependa únicamente de estímulos externos. Aprender a sostener la vastedad dentro de sí mismo sin buscar confirmación externa es un acto de valentía que pocos comprenden, porque implica mirar la propia esencia sin escapar hacia la distracción de lo lejano. Existe un reto vinculado al equilibrio entre visión y paciencia. Sagitario posee una mirada que abarca panoramas enteros y puede anticipar caminos que otros ni siquiera perciben. Esta capacidad, sin embargo, puede volverse fuente de frustración cuando la realidad parece lenta o resistente al cambio. El desafío consiste en aprender que la expansión no siempre se mide en velocidad, sino en profundidad. Cada experiencia, por sencilla que parezca, es un escalón invisible que sostiene la arquitectura futura del destino. La paciencia se convierte entonces en virtud heroica, porque permite que la flecha alcance su blanco con precisión y no solo con impulso. En el plano emocional, el centauro enfrenta la tensión entre la necesidad de independencia y la apertura al afecto auténtico. Sagitario teme que el compromiso o la cercanía limiten su movimiento, su visión o su libertad. Sin embargo, la evolución exige reconocer que la verdadera libertad incluye la capacidad de conectar sin perder autonomía. Aprender a sostener vínculos conscientes y afectivos sin sentir que se ata es un reto que transforma el fuego impetuoso en llama constante y cálida, capaz de iluminar y acompañar sin sofocar. Otro desafío profundo se encuentra en la relación entre idealismo y adaptación al mundo material. Sagitario visualiza posibilidades elevadas, pero la concreción requiere disciplina, estructura y constancia. El centauro debe aprender a traducir visiones grandiosas en acciones prácticas sin perder entusiasmo ni reducir la magnitud de sus metas. La integración de la estrategia con la inspiración es un arte sagrado que le permite convertir la intuición en resultados sostenibles. Existe también una dimensión vinculada al manejo de la desilusión y la pérdida. Cuando la vida no se desarrolla según sus expectativas, cuando sus ideas no son comprendidas o los horizontes se cierran temporalmente, el fuego sagitariano puede sentirse debilitado. El aprendizaje consiste en reconocer que la verdadera fortaleza no se encuentra en evitar la decepción, sino en transformar cada contratiempo en experiencia enriquecedora. Cada caída es un refinamiento del arco, cada error afina la puntería. Así, la resiliencia se convierte en su sello heroico, y la expansión recupera su flujo con renovada claridad. En el plano espiritual más profundo, Sagitario enfrenta el reto de la humildad cósmica. Su intuición le permite percibir verdades amplias y posibilidades elevadas, pero esta percepción puede generar orgullo o superioridad si no se equilibra con conciencia de propia limitación. Aprender que cada nueva revelación es solo un peldaño y no un destino final es parte de su evolución. La grandeza auténtica no se impone, se sostiene con integridad y compasión. Otro aspecto poco explorado es la relación con la coherencia interior frente a la dispersión externa. El entusiasmo sagitariano puede llevar a iniciar múltiples caminos simultáneamente, lo que genera logros fragmentados y energía diluida. La maestría implica aprender a dirigir el fuego interno hacia objetivos claros, a consolidar logros antes de saltar al siguiente horizonte. La expansión sostenida requiere concentración consciente, sin perder la naturaleza ardiente del espíritu. En el ámbito de la enseñanza y el liderazgo, Sagitario enfrenta la prueba de transmitir sabiduría sin caer en dogmatismo.
Su visión es amplia, su palabra potente, pero la verdadera influencia surge cuando la guía se ofrece con respeto, flexibilidad y apertura. Enseñar es un acto de servicio, y el centauro aprende que inspirar consiste en abrir puertas sin imponer caminos, en acompañar sin decidir por otros. Existe además un reto vinculado a la reconciliación entre ambición y equilibrio personal. La expansión constante puede generar agotamiento físico, emocional o espiritual si no se acompaña de cuidado propio. Aprender a dosificar energía, a descansar cuando es necesario, a nutrir cuerpo y alma sin sacrificar la pasión es parte de la sabiduría sagitariana. El fuego que se mantiene vivo a largo plazo no es el que quema rápido, sino el que arde sostenido con disciplina. En la dimensión interna más profunda, el desafío mayor consiste en integrar lo finito con lo infinito. Sagitario habita entre límites humanos y anhelos cósmicos. La expansión consciente exige reconocer la temporalidad de la vida mientras se apunta hacia horizontes eternos. Esta alquimia interna convierte la urgencia en propósito, el impulso en dirección, la búsqueda en integración. El centauro que logra este equilibrio transita la vida como héroe pleno, no como fugitivo del tiempo ni prisionero de la rutina. Cuando Sagitario alcanza esta integración, su expansión se transforma en obra consciente. Su visión deja de ser ansiosa o dispersa y se convierte en acción deliberada. Su fuego deja de ser explosión impulsiva y se convierte en llama constante que ilumina horizontes propios y ajenos. Su vida se convierte en epopeya viva, en testimonio de que la verdadera grandeza no está solo en conquistar territorios externos, sino en dominar el arte de expandirse desde el centro de su propia conciencia con propósito, sabiduría y valor. Cuando el Sol atraviesa la constelación de Sagitario y enciende el cielo entre finales de noviembre y gran parte de diciembre, nace una energía que no fue creada para quedarse quieta. Sagitario no pertenece a los territorios pequeños ni a las certezas cerradas. Está regido por Júpiter, el gran expansor, el coloso celeste asociado a la sabiduría, la fe, la visión y la conquista de horizontes que aún no tienen nombre. Bajo esa regencia, Sagitario encarna la fuerza del centauro, mitad instinto y mitad conciencia elevada, apuntando siempre su flecha hacia un destino que todavía no existe pero que presiente con absoluta convicción. Sin embargo, allí donde habita el mayor don, también se esconde el mayor reto. El desafío supremo de Sagitario no es viajar, ni soñar, ni creer. Su mayor reto es aprender a permanecer cuando el impulso lo invita a huir, es sostener el fuego sin que se convierta en incendio, es transformar la búsqueda infinita en propósito concreto. Sagitario nace con el fuego mutable ardiendo en la sangre. El fuego cardinal inicia, el fuego fijo sostiene, pero el fuego mutable se desplaza, se adapta, cambia de dirección. Esa mutabilidad es su grandeza y su prueba más exigente. En el mito, el centauro no es un ser dividido por accidente. Representa la tensión constante entre lo animal y lo divino. En esa dualidad reside el conflicto central sagitariano, el instinto de libertad absoluta frente a la responsabilidad de encarnar una verdad superior. Sagitario siente el llamado de lo vasto. No soporta las jaulas emocionales, mentales ni espirituales. Necesita expansión como otros necesitan aire. Pero el reto aparece cuando la libertad se convierte en evasión, cuando la honestidad se transforma en brutalidad, cuando el entusiasmo se disipa antes de consolidar una obra. Regido por Júpiter, Sagitario posee una fe casi indestructible. Es la fe del explorador que cruza mares sin mapa, del filósofo que cuestiona dogmas, del visionario que se atreve a imaginar una realidad más amplia que la visible. Esa fe es su motor, pero también puede convertirse en exceso. Júpiter magnifica todo lo que toca. Amplifica el optimismo, pero también la imprudencia. Expande la sabiduría, pero también la exageración. El mayor reto sagitariano es aprender a medir su propia expansión, comprender que no todo crecimiento es auténtico si no tiene raíces. Sagitario ama la verdad por encima de la comodidad. Es el arquero del zodiaco, y la flecha que dispara es simbólica, representa la búsqueda de significado. No se conforma con respuestas superficiales. Quiere entender el porqué de la existencia, la arquitectura invisible del universo, la ley moral que rige el caos. Pero en esa búsqueda puede caer en la arrogancia intelectual, creyendo que su visión es la única correcta. El desafío entonces es integrar la humildad, reconocer que la verdad es múltiple y que cada alma dispara su flecha desde un ángulo distinto. En el plano emocional, el mayor reto de Sagitario es la profundidad.
No porque carezca de sentimientos, sino porque su naturaleza lo impulsa hacia adelante antes de haber procesado lo que siente. El dolor lo enfrenta con humor. La tristeza la atraviesa con movimiento. La incertidumbre la disuelve con nuevos proyectos. Pero el alma sagitariana madura cuando comprende que quedarse también es una forma de valentía. Que mirar hacia adentro requiere tanto coraje como cruzar fronteras externas. Sagitario es regido por el elemento fuego, y el fuego ilumina, purifica y transforma. Sin embargo, si no se canaliza, consume. El reto es aprender disciplina sin sentirla como prisión. Estructura sin vivirla como limitación. Compromiso sin interpretarlo como pérdida de libertad. Cuando Sagitario logra integrar la constancia, su potencial se vuelve imparable. La visión se convierte en legado. El entusiasmo en obra. La palabra en enseñanza. En la rueda zodiacal, Sagitario precede a Capricornio. Esto no es casualidad. Después de la expansión viene la consolidación. Después del ideal, la construcción. El aprendizaje kármico de Sagitario consiste en preparar el terreno para que la visión pueda materializarse. No basta con creer, es necesario encarnar lo que se cree. No basta con predicar libertad, es necesario asumir las consecuencias de esa libertad. La sombra sagitariana se manifiesta en la dispersión, en la promesa incumplida, en el exceso que desborda. Puede decir sí a demasiadas oportunidades, puede empezar 1000 caminos y concluir pocos. Pero cada experiencia le enseña algo invaluable. La sabiduría no se mide por la cantidad de horizontes explorados, sino por la profundidad con la que se integra cada experiencia. En su versión más elevada, Sagitario es el maestro espiritual, el guía, el filósofo que inspira generaciones. Es la energía que impulsa revoluciones culturales, viajes épicos, descubrimientos trascendentales. En su versión menos integrada, es el eterno viajero que nunca encuentra hogar porque no ha aprendido que el verdadero territorio a conquistar es interno. El mayor reto de Sagitario es comprender que la libertad no significa ausencia de lazo, sino elección consciente del lazo correcto. Que el compromiso no es una jaula, sino una dirección clara para la flecha. Que la expansión auténtica no se trata de acumular experiencias, sino de crecer en conciencia. Cuando Sagitario integra su sombra, se convierte en una fuerza luminosa capaz de elevar a otros con su visión. Su risa se vuelve medicina. Su palabra, faro. Su optimismo, combustible colectivo. Aprende que la verdadera aventura no es escapar del límite, sino trascenderlo desde dentro. Descubre que el horizonte no está fuera, sino en la profundidad de su propia comprensión. Entonces el centauro deja de correr sin rumbo y apunta con precisión. La flecha ya no se dispara por impulso, sino por propósito. Y cuando esa flecha vuela, atraviesa la noche como un cometa jupiteriano, recordando que el mayor reto de Sagitario nunca fue conquistar el mundo, sino dominar su propio fuego para iluminarlo. Existe una dimensión del reto sagitariano que no siempre se nombra y que, sin embargo, atraviesa toda su travesía espiritual, la relación con el sentido del tiempo. Sagitario vive orientado hacia el futuro. Su mirada está fija en el próximo horizonte, en la siguiente conquista, en la expansión que aún no ocurre. Esta orientación le otorga esperanza inquebrantable, pero también lo confronta con una dificultad silenciosa: habitar plenamente el presente sin sentir que está perdiendo impulso. La ansiedad por lo que viene puede diluir la experiencia de la hora. Su aprendizaje consiste en comprender que cada instante contiene la semilla del próximo destino, que no hay expansión real si el presente es ignorado. También se manifiesta el desafío de la coherencia ética. Sagitario está ligado a la filosofía, a las leyes universales, a la moral superior. Bajo la influencia de Júpiter, surge una necesidad profunda de vivir de acuerdo con principios elevados. Pero el reto aparece cuando la teoría supera a la práctica. Puede hablar de libertad y tolerancia mientras internamente lucha con sus propios juicios. Puede defender la verdad mientras evita mirar sus propias contradicciones. La evolución sagitariana exige alinear palabra y acción, pensamiento y conducta, visión y comportamiento cotidiano. Solo cuando la coherencia se vuelve columna vertebral, su fuego deja de ser disperso y se convierte en antorcha firme. Hay además un desafío relacionado con el exceso de confianza. Sagitario suele confiar en que el universo conspirará a su favor. Esa fe es poderosa y muchas veces abre puertas que otros ni siquiera se atreven a tocar. Sin embargo,
Cuando la confianza se transforma en descuido, la lección llega con fuerza. La expansión sin estrategia puede generar caídas abruptas. El aprendizaje profundo consiste en integrar sabiduría práctica sin perder la magia del optimismo. Entender que la suerte acompaña, pero la preparación sostiene. En el plano de las relaciones, el reto adquiere matices aún más complejos. Sagitario necesita espacio, autenticidad y movimiento. No tolera vínculos que limiten su crecimiento. Pero a veces interpreta compromiso como estancamiento, cuando en realidad puede ser una plataforma de evolución compartida. La madurez emocional llega cuando comprende que la verdadera libertad no se pierde al amar, sino que se transforma. El amor consciente no ata, expande. El lazo correcto no reduce el horizonte, lo amplía. Otro aspecto poco desarrollado es su relación con la autoridad. Sagitario cuestiona sistemas rígidos, estructuras cerradas y dogmas impuestos. Su espíritu filosófico lo impulsa a desafiar lo establecido. Este impulso es revolucionario y necesario, pero también puede convertirse en rebeldía automática. El mayor reto aquí es discernir cuándo romper una estructura y cuándo reformarla desde dentro. No toda norma es prisión, algunas son cimientos que sostienen la expansión futura. Integrar respeto por el orden sin sacrificar la libertad es una alquimia esencial para su evolución. Existe igualmente un conflicto interno entre la intuición visionaria y la necesidad de pruebas tangibles. Sagitario percibe posibilidades antes de que sean visibles. Siente caminos que aún no están pavimentados. Pero el mundo material exige resultados concretos. El reto consiste en traducir la visión en acción sostenida. Convertir la inspiración en método. Transformar el entusiasmo en estrategia. Cuando logra hacerlo, su fuego no solo inspira, también construye realidades duraderas. La relación con el fracaso es otra dimensión clave. Sagitario se levanta rápido, confía rápido, vuelve a intentarlo rápido. Su resiliencia es admirable, pero a veces puede pasar por alto la introspección necesaria después de una caída. El aprendizaje profundo implica detenerse lo suficiente para integrar la lección antes de lanzarse a la siguiente aventura. Cada error contiene una brújula oculta. Cada tropiezo redefine la puntería del arquero. Solo al honrar esa pausa se afina la precisión de la próxima flecha. En el ámbito espiritual, Sagitario puede oscilar entre la fe absoluta y la desilusión cuando sus expectativas no se cumplen. Su conexión con lo superior es intensa, pero el reto aparece cuando idealiza maestros, doctrinas o caminos. Con el tiempo aprende que la verdad no se encuentra únicamente en templos externos ni en discursos grandilocuentes, sino en la experiencia directa. La verdadera iniciación sagitariana ocurre cuando deja de buscar un gurú fuera y reconoce la sabiduría interna como guía principal. También existe un aprendizaje vinculado al poder de la palabra. Sagitario habla con franqueza, con espontaneidad y muchas veces con un humor liberador. Pero la palabra puede herir cuando no está templada por la empatía. Su reto es dominar el filo de la honestidad. Decir la verdad sin destruir. Inspirar sin imponer. Enseñar sin humillar. Cuando logra ese equilibrio, su voz se convierte en instrumento de expansión colectiva. En el plano material, Sagitario puede subestimar la administración de recursos. Su mentalidad abundante lo impulsa a compartir, invertir, arriesgar. Pero el fuego sin contención puede consumir más de lo que produce. Aprender a valorar la estabilidad económica no como limitación sino como plataforma de nuevas aventuras es parte de su maestría terrenal. Existe además un reto silencioso en relación con la identidad. Sagitario se define por el movimiento, por la búsqueda constante. Pero ¿quién es cuando no está viajando, estudiando, descubriendo algo nuevo? La respuesta emerge cuando entiende que su esencia no depende de la distancia recorrida sino de la conciencia desarrollada. El verdadero explorador no necesita cambiar de escenario para expandirse, puede encontrar universos en la profundidad de su propio ser. En su camino evolutivo, Sagitario aprende que la expansión auténtica requiere integración. Que cada experiencia debe ser asimilada como parte de una narrativa mayor. Que no se trata de acumular vivencias, sino de transformarlas en sabiduría. Cuando esto ocurre, su fuego deja de ser una llama errante y se convierte en un sol interior estable. Entonces el centauro ya no corre para escapar del límite, sino para trascenderlo con propósito. Ya no dispara flechas al azar, sino que afina la puntería con paciencia estratégica.
Comprende que la grandeza no está en la velocidad del viaje, sino en la profundidad del significado. Y al dominar estos aspectos ocultos de su desafío, Sagitario se eleva como arquetipo de expansión consciente, demostrando que el mayor reto no era conquistar territorios externos, sino integrar el infinito dentro de sí mismo. Hay una dimensión todavía más profunda en el mayor reto de Sagitario que se entrelaza con la memoria del alma y la herencia ancestral del fuego sagrado. Sagitario no solo busca expandirse hacia el futuro, también carga con una sabiduría antigua que pulsa en su interior como un tambor lejano. Ese eco ancestral lo empuja a buscar significado en cada experiencia, pero también puede convertirlo en un eterno inconforme, incapaz de aceptar las limitaciones humanas como parte natural del proceso evolutivo. Su desafío no es solo conquistar lo desconocido, sino reconciliar lo infinito con lo humano. Sagitario representa el fuego mutable del zodiaco, el momento en que la llama se transforma antes de convertirse en tierra. Esa mutabilidad implica transición constante, un estado intermedio entre lo que fue y lo que será. Vivir en transición perpetua puede generar una sensación interna de no pertenencia. El reto oculto es aprender a construir hogar dentro del movimiento, entender que la estabilidad no siempre depende de la quietud externa sino de una convicción interna inquebrantable. Cuando Sagitario encuentra su eje, puede cruzar cualquier frontera sin perderse a sí mismo. Existe también un desafío relacionado con la magnitud de sus sueños. Sagitario no sueña pequeño. Su visión suele ser amplia, casi desbordante. Pero la distancia entre la visión y la realidad tangible puede generar frustración si no se desarrolla paciencia estratégica. La épica sagitariana no está solo en la conquista heroica, sino en la resistencia silenciosa que sostiene el propósito a largo plazo. Aprender a dividir la gran visión en pasos concretos es parte de su iniciación. Cada meta alcanzada es un peldaño hacia la expansión mayor, no un límite a su libertad. En el plano energético, Sagitario tiende a irradiar entusiasmo contagioso. Esa energía atrae oportunidades, personas, caminos inesperados. Sin embargo, cuando la energía se dispersa en múltiples direcciones, puede perder intensidad. El reto profundo es la concentración. Dirigir el fuego hacia un punto específico sin que pierda su naturaleza expansiva. El arquero no solo necesita visión, necesita precisión. Y la precisión exige disciplina interior, silencio mental, enfoque sostenido. Otro aspecto no explorado es la relación de Sagitario con el riesgo. El riesgo es parte de su ADN espiritual. Avanza donde otros dudan. Cree donde otros temen. Pero el riesgo constante puede convertirse en una adicción al movimiento. El aprendizaje consiste en discernir entre riesgo evolutivo y riesgo impulsivo. El primero construye destino. El segundo puede desgastar recursos emocionales y materiales. La sabiduría sagitariana madura cuando entiende que no todo salto es crecimiento, y que algunas veces el acto más valiente es permanecer y profundizar. Existe además una dimensión espiritual vinculada a la fe puesta a prueba. Sagitario suele sostener una confianza luminosa en el orden superior del universo. Sin embargo, los ciclos planetarios enseñan que incluso el signo de la expansión enfrenta temporadas de contracción. Cuando la abundancia no fluye, cuando los caminos se cierran, cuando la respuesta no llega, la fe se enfrenta a su prueba más intensa. En ese momento nace la verdadera fortaleza sagitariana, una fe que no depende de resultados inmediatos, sino de una convicción interna inquebrantable. La relación con la enseñanza también forma parte de su reto. Sagitario encarna al maestro arquetípico, al transmisor de conocimiento, al guía de caminos. Pero para enseñar con autoridad espiritual necesita primero atravesar sus propias pruebas. El conocimiento teórico no basta, la experiencia vivida es la que otorga legitimidad. Cada caída, cada desilusión, cada desafío superado se convierte en parte de su sabiduría. El centauro herido que aprende a sanar es el que después puede guiar a otros con compasión auténtica. En la dimensión colectiva, Sagitario carga con la misión de ampliar horizontes culturales, filosóficos y espirituales. Está ligado a los viajes largos, a la exploración de territorios lejanos, al intercambio entre civilizaciones. Pero el reto es evitar la superioridad cultural o ideológica. La verdadera expansión no impone, integra. No conquista para dominar, sino para aprender. Cuando comprende esto, su espíritu se convierte en puente entre mundos, en canal de diálogo, en antorcha de comprensión global. También existe un desafío relacionado con la gestión de la verdad en tiempos de conflicto.
Sagitario puede convertirse en portavoz de ideales, pero cuando el ideal se vuelve rígido, pierde su esencia mutable. La evolución implica flexibilidad consciente. Sostener convicciones sin fanatismo. Defender principios sin cerrar el corazón. La grandeza sagitariana reside en su capacidad de adaptarse sin traicionarse. En un plano más interno, Sagitario enfrenta el reto de reconocer sus límites físicos y emocionales. El entusiasmo puede llevarlo a exceder su energía vital. El fuego necesita combustible, pero también descanso. Aprender a dosificar la energía es parte de su maduración. La expansión sostenida requiere equilibrio entre acción y recuperación. Finalmente, el mayor reto se revela como una alquimia interior entre fe y responsabilidad, libertad y compromiso, visión y ejecución. Sagitario no vino a caminar senderos comunes. Vino a expandirlos. Pero para hacerlo necesita integrar todas las partes de su naturaleza, el instinto del centauro, la conciencia del filósofo, la disciplina del constructor, la compasión del maestro. Cuando logra esta integración, su fuego deja de ser errante y se convierte en estrella guía. Su vida se transforma en epopeya consciente. No porque conquiste todos los territorios externos, sino porque ha conquistado la coherencia interna. Entonces la flecha que dispara no solo atraviesa el cielo simbólico del destino, sino que abre caminos para otros, iluminando la noche con la certeza de que el verdadero horizonte siempre estuvo dentro de su propia expansión consciente. En las capas más sutiles del arquetipo sagitariano existe un desafío ligado al silencio interior. Sagitario está asociado a la expansión del pensamiento, a la filosofía, a la palabra que viaja lejos, a la enseñanza que cruza fronteras. Sin embargo, el verdadero dominio de la sabiduría no nace únicamente del discurso, sino de la contemplación profunda. El fuego mutable tiende a expresarse, a narrar, a compartir descubrimientos con entusiasmo ardiente. Pero la iniciación más elevada ocurre cuando el centauro aprende a callar para escuchar la voz interna que no necesita aplausos ni escenarios. Ese silencio no es vacío, es gestación de una verdad más refinada. Existe también un reto relacionado con la relación entre idealismo y realidad colectiva. Sagitario puede visualizar sociedades más justas, sistemas educativos más amplios, filosofías más inclusivas. Su visión trasciende lo inmediato. Sin embargo, cuando el ideal choca con la lentitud del cambio social, puede aparecer la frustración. El aprendizaje consiste en comprender que la transformación colectiva requiere constancia y estrategia, no solo inspiración. La épica sagitariana madura cuando entiende que la visión debe convertirse en estructura para perdurar. En el ámbito profesional y vocacional, Sagitario enfrenta el desafío de encontrar un propósito que no limite su necesidad de crecimiento continuo. La rutina excesiva puede apagar su fuego, pero la inestabilidad constante puede impedir la consolidación de logros significativos. El equilibrio surge cuando descubre una misión que evoluciona con él, un camino que permita expansión progresiva sin perder dirección. Allí su espíritu aventurero se convierte en motor de excelencia, no en dispersión. Otro aspecto profundo radica en la integración de la sombra del exceso. La energía jupiteriana amplifica placer, entusiasmo, generosidad y confianza. Pero también puede magnificar la indulgencia, la exageración y la promesa desmedida. El reto no es reprimir la abundancia natural, sino canalizarla con conciencia. El verdadero dominio del fuego implica saber cuándo intensificar y cuándo moderar. La abundancia sostenida requiere responsabilidad interna. Sagitario está vinculado simbólicamente a la exploración de territorios lejanos y a los viajes que transforman la percepción. Sin embargo, el viaje más desafiante no es geográfico, sino psicológico. Explorar las propias creencias, desmontar prejuicios internos, cuestionar certezas arraigadas es una travesía mucho más compleja que cruzar océanos. La expansión mental exige valentía intelectual. La evolución espiritual demanda desapego de viejas narrativas personales. Cuando Sagitario acepta este viaje interno, su visión se vuelve más compasiva y profunda. En el plano de la autoridad espiritual, Sagitario puede sentir el llamado a liderar con sabiduría. Pero el liderazgo auténtico implica responsabilidad emocional. No basta con inspirar, es necesario sostener. No basta con abrir caminos, hay que acompañar procesos. El reto consiste en integrar empatía con visión. La grandeza sagitariana alcanza su punto culminante cuando el guía no solo señala el horizonte, sino que camina junto a quienes lo siguen.
Existe además un desafío relacionado con la relación entre independencia y cooperación. Sagitario valora profundamente su autonomía. Necesita sentir que elige cada paso. Sin embargo, la obra trascendente raramente se construye en soledad absoluta. Aprender a colaborar sin sentir que pierde libertad es parte de su madurez. La cooperación consciente no es subordinación, es sinergia. Cuando entiende esto, su fuego se multiplica al unirse con otras llamas. En los ciclos de vida, Sagitario atraviesa momentos en los que la expansión externa se detiene. Pueden ser etapas de introspección forzada, responsabilidades familiares, compromisos que exigen presencia constante. En esos periodos, el reto consiste en reinterpretar la expansión. Crecer no siempre implica moverse físicamente o iniciar nuevos proyectos. A veces expandirse significa profundizar en lo que ya se ha construido, encontrar nuevos significados en espacios conocidos. La relación con la verdad también atraviesa una transformación evolutiva. En etapas tempranas, Sagitario puede percibir la verdad como algo que debe proclamarse con fuerza. Con el tiempo comprende que la verdad también puede ser suave, gradual, adaptada al ritmo de cada persona. La sabiduría madura no impone revelaciones, las comparte con sensibilidad. Otro aspecto poco explorado es la relación con el destino. Sagitario siente que su vida está guiada por una narrativa más grande que lo individual. Puede percibir señales, sincronías, caminos que se abren inesperadamente. El reto es no depender exclusivamente de la providencia. La creación consciente exige acción deliberada. El universo abre puertas, pero el centauro debe decidir atravesarlas con preparación y responsabilidad. En la dimensión emocional más profunda, Sagitario enfrenta el desafío de aceptar la vulnerabilidad sin sentir que pierde fuerza. Su naturaleza expansiva lo impulsa hacia la luz, pero integrar la propia fragilidad amplifica su humanidad. La valentía suprema no es solo explorar territorios desconocidos, sino permitir que otros vean la parte más íntima del viajero. Allí se construyen vínculos auténticos que no restringen, sino que fortalecen. La maestría sagitariana se revela cuando el fuego deja de buscar constantemente nuevos combustibles externos y comienza a arder con estabilidad interior. Cuando la fe no depende de circunstancias favorables. Cuando la libertad no significa huida, sino elección consciente. Cuando el entusiasmo se convierte en constancia. Entonces el centauro comprende que su mayor reto nunca fue simplemente expandirse, sino aprender a expandirse con dirección. Que la flecha no necesita ser disparada a cada instante, sino en el momento exacto. Que el horizonte no es una línea inalcanzable, sino un espejo de su propia conciencia en crecimiento. En esa integración, Sagitario se transforma en símbolo viviente de evolución consciente. El fuego mutable encuentra su centro. La expansión encuentra su propósito. La búsqueda encuentra significado. Y el viaje deja de ser una huida hacia lo distante para convertirse en una epopeya interna donde cada paso, cada caída y cada ascenso forman parte de una grandeza que trasciende el tiempo.